Listo, ahora sí. Pues aquí estamos, ejercicio 1. Le picamos. Nos quedamos en que habíamos puesto los nodos, ¿verdad? Entonces, si hay alguna pregunta, alguna solicitud, favor de levantar la mano o hacer uso del chat también. ¿Listo? Entonces, ¿en qué estábamos? Nada más les voy a mostrar aquí este asunto. Regálenme un segundo. Estaba tratando de conectar la segunda pantalla, pero esta cosa ya, quién sabe cómo está. A ver, entonces vamos a conectar esta cosa. Mira, regálenme 4 segundos. Déjame abrir aquí un documento nada más. Justo estaba abriéndolo cuando de repente recibí una llamada inesperada. Pero no le hace. Ya vamos a empezar ahora sí. Ahora sí vamos a empezar. ¿Dónde están? Aquí está. Antes de iniciar con el uso del software, pues primero hay que tener en cuenta algunos conceptos. Ok. Entonces ahora sí ya estamos compartiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Aquí estamos nosotros. Nosotros ya formamos nuestra red, ¿sí? Formamos ya el pozo, tenemos el pozo, ¿ok? Formamos una línea de descarga y le pusimos en el pipesync le pusimos se me acaba de ir. Bueno, un nodo externo, ¿no? O una condición de frontera que sería este separador, ¿sí? Entonces ahí nosotros le pusimos una presión, esa la podemos ir variando. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos un yacimiento que fue dentro del pozo. En el yacimiento que pusimos, pues pusimos lo que es el IPR, ¿ok? Entonces ahí acuérdense ustedes que las caídas de presión en el yacimiento son lo que nosotros podemos modelar con Vogel, con Jones, con Back Pressure Equation, con Fedkovich, etcétera, ¿no? Esos son los modelos que podemos hacer en el yacimiento y son lo que nos va a determinar las caídas de presión en esta parte, ¿ok? Ahora bien, después nosotros pusimos el pozo. Recuerden ustedes que del yacimiento al fondo del pozo va a haber una caída de presión. A eso nosotros lo vamos a llamar pues la caída de presión del yacimiento. Y una vez que nosotros lleguemos al fondo del pozo, entonces nosotros vamos a tener una PWF, ¿sí? Y después también nosotros colocamos un empacador, una tubería de producción y colocamos una cabeza de pozo y a la vez un estrangulador, ¿ok? Entonces, recuerden ustedes también que hay una caída de presión que ocurre del fondo hacia la cabeza del pozo. Una vez que nosotros pasamos también por el estrangulador, si nosotros le damos aquí clic en esta parte, también vamos a tener una caída de presión, ¿ok? Entonces, en esa caída de presión, bueno, vamos a tener todavía pérdidas adicionales. Entonces, vamos a recordar que teníamos 5000 PSI. Entonces, aquí vamos a tener una caída de presión, no sabemos de cuánto, vamos a suponer que sean 1000 PSI. Entonces, vamos a llegar aquí con 4000. El 80% de la caída de presión se pierde también en la tubería de producción. Entonces, nosotros necesitaríamos tener esta tubería de producción, calcular las caídas de presión aquí en la tubería de producción y entonces llegaríamos a la superficie. Vamos a suponer que se pierden 3000, entonces 1000 que perdimos acá, 3000 que perdimos acá, entonces estaríamos llegando con 1000 nada más, ¿no? Nos quedarían 1000 PSI. Luego en el estrangulador se pierde del 15 al 30% de la caída de presión. Vamos a suponer que aquí perdamos 500 PSI, entonces nos quedan otros 500, ¿no? Entonces, déjame ver si puedo aquí escribir. Acá está. Cerramos esto. Listo. Entonces aquí tenemos 5000. ¿Ok? Aquí perdemos con el delta P
1000. ¿Ok? Luego llegamos acá a la PWF con 4000 y perdemos 3000 la tubería de producción. ¿Okay? Y luego llegamos a la cabeza. Entonces tenemos 5000 menos 1000, 4000. Y luego menos 3000 a la PWH. Llegamos con 1000, ¿sí? Más lo que perdamos en el choke o en el estrangulador. ¿Cuánto vamos a perder ahí? Dijimos 500. ¿Sí? Más la delta P que ocurra en la línea de descarga. ¿Cuánto vamos a perder ahí? 200, 300 PSI. Entonces prácticamente estaríamos llegando al separador con 200. Así son las pérdidas de presión. Son las caídas de presión y es lo que nosotros debemos de optimizar. Nosotros debemos de colocar el diámetro óptimo de la tubería, nosotros debemos de colocar el diámetro óptimo del estrangulador, debemos de colocar los diámetros óptimos y debemos de colocar el equipo superficial también óptimo que nos permita llegar con las menores caídas de presión. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita o en este ejercicio, observen esto también. Esto es lo que le estaba comentando también, las curvas de inflow y de outflow. Este es el punto de operación. El punto de operación que es pues, lo que ya les comenté, lo que yo medí físicamente en el pozo. Medí con un separador el gasto y medí la presión de fondo fluyendo con un sensor en el fondo. Entonces, vamos a recordar otra cosa. Tenemos dos nodos, el nodo solución en fondo y el nodo solución en cabeza, ¿sí? Que ya los colocamos también en la malla que está acá, ¿no? Entonces aquí yo tengo mi nodo solución, este es el de cabeza. Si yo me meto aquí al pozo, vamos a recordar que tengo un nodo solución en el fondo que está denominado NA y tengo un nodo solución aquí en la cabeza, ¿sí? Entonces para identificarlos vamos a ponerles un nombre. Entonces, ¿cuál es este? Observen que está a 3500, entonces vamos a ponerle fondo, ¿sí? Nodo fondo, vamos a ponerle, nodo fondo, ¿sí? Para que quede identificado. Y luego tenemos el nodo cabeza, ¿sí? Vamos a nombrarlo aquí como nodal point, ¿está? Vamos a ponerle aquí nodo cabeza, ¿ok? Entonces ya nombramos nuestros dos nodos. Entonces vamos a regresar aquí a la presentación. Y entonces ya tenemos nodo solución en el fondo, que sería este, y nodo solución en cabeza, ¿sí? En la cabeza del pozo. Entonces vamos a recordar un poco nada más la teoría. Tenemos la PWS, viene a través del medio poroso y llego al nodo solución en fondo, que sería la PWF. Ahora, recuerden ustedes que la suma de la presión del separador más la caída de presión en la línea de descarga más la caída de presión en la tubería de producción, que sería esto, línea de descarga y separador, esas tres sumas al final nos deben de dar también la presión en el fondo fluyendo, ¿sí? Debe de ser exactamente lo mismo. Así es como se coloca el nodo solución. ¿Y para qué ponemos estos nodos solución? ¿O para qué hacemos este análisis nodal? Pues es muy sencillo, es como cuando se les va la luz. Se va la luz en la casa y ¿qué es lo primero que hacen? Pues asomarse a ver si está prendido a algunos pues el poste, ¿no? El poste de la luz, o ver si está prendida la luz del vecino, o ver si está prendida otra cosa. ¿Para qué? Pues para saber si la falla es en la casa o es en toda la calle, ¿no? Entonces es la típica, pues que va el niño ahí a asomarse y dice, no, pues sabes que se fue la luz en la casa nada más, o sabes que se fue la luz en toda la calle. Al final eso es un análisis nodal. Están analizando si se fue la luz solamente en su casa o se fue la luz en toda la calle. ¿Y qué pasa si se fue la luz nada más en la casa? Pues ustedes lo que primero que hacen es ir y revisar las pastillas o los fusibles o lo que tengan ahí que controle alguna descarga, y entonces dicen, no, pues sabes que pues, se bajó la pastilla. Bueno, ok, ya, pum, sube la pastilla, o se fundió el fusible. Todavía a lo mejor de estos fusibles de los que eran como botecitos, que son como cilindros, bueno, pues a lo mejor se puede fundir, ¿no?
Entonces ya, bueno, ¿sabes qué? Bueno, se fundió un fusible, sacas un fusible y ya te revisas, ¿no? Entonces ahí estás haciendo un análisis nodal. ¿O qué pasa también con las series? Con las series de estas de Navidad, ¿no? También cuando se llega a fundir una o antes, a lo mejor hoy ya no, hoy ya es más, están en paralelo, entonces pues, a lo mejor se funde un foco, pero ya a los demás no les pasa nada, ¿no? Pero antes se fundía un foco y se fundía toda la serie. Había que estar revisando foquito por foquito para ver cuál era el que tenía la falla y cambiarlo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Eso es un análisis nodal. Estás analizando en dónde está el punto. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a revisar? ¿Cuál es el punto? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Esto es el nodo solución en el fondo y el nodo solución en cabeza, pues es en este punto también. Ahora, para el nodo solución en cabeza, recuerden ustedes que las presiones que están involucradas es la presión la presión estática más la caída de presión en el yacimiento. Perdón, a la presión estática le voy a quitar la caída de presión del yacimiento menos la caída de presión en la tubería de producción. ¿Sí? Es decir, sería PWS menos delta PY menos delta PT, que sería esto si lo quieren considerar es la de la terminación, y la delta P en la tubería. Y luego, como llego a la presión de cabeza, pues simplemente es la presión del separador más la caída de presión en la línea de descarga. Es decir, que cuando voy de arriba hacia abajo sumo y cuando voy de abajo hacia arriba resto. Le resto a la presión estática. ¿Sí? Cuando voy de abajo hacia arriba le voy restando a la presión estática y cuando voy de arriba hacia abajo le voy sumando a la presión del separador. ¿Ok? Listo. Entonces ahora sí vámonos para acá. Ahora sí vamos a darle. Entonces ya está esto, ya colocamos nuestro nodo. Y perfecto, vamos a darle close. Ahora abrimos nuevamente esta parte. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya está armado. Nos colocamos aquí. Colóquense aquí donde dice en el pocito. Y observen acá arriba. Hay muchas opciones en donde dice Home. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un primer análisis. Vamos a analizar el perfil de presión y temperatura. En este caso nosotros no hemos cargado ningún Sorby, ¿sí? Pero también lo podemos cargar. Es decir, si yo voy al pozo y registro diferentes etapas, diferentes estaciones, en donde yo voy registrando presión y temperatura, yo puedo cargar eso y también analizarlo. Ese sería mi gradiente, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí, observen esta parte, dice nombre, dice en dónde termina tu pozo, bueno, o más bien dónde termina todo tu sistema integral, es el branch end. Entonces es en esta parte que es el sink, ¿sí? Que es lo amarillito, es esta cosa amarilla que yo puse. Ese es el sink, ahí termina, no hay nada, no hay otra cosa adelante. Si yo tuviera más elementos hacia adelante, entonces terminaría, por ejemplo, en un separador, terminaría en una bomba o en un compresor, no sé, ¿no? Podría terminar en otro elemento. Y luego vamos a ponerle aquí Default Profile Flow, entonces Elevation versus Pressure, es decir, me va a graficar elevación contra presión. Entonces, ahora vamos a ponerle aquí Outlet Pressure. ¿Estas presiones qué son? Variables calculadas. Es decir, me dice Inlet Pressure, ¿qué es? 5000. Observen ustedes que la inlet pressure pues es lo que va a entrar, que es la condición de frontera inicial, ¿sí? Que es pues la presión estática. Y el outlet, vamos a ponerle aquí 100, que sería la del sink, o que sería como si nosotros tomáramos la de llegada a la batería de separación, ¿no? Y entonces ahora vamos a ponerle aquí System Data y vamos a hacer dos simulaciones muy sencillas. Nosotros pusimos estos parámetros y nosotros, recuerden, vamos a suponer que estamos modelando qué va a ocurrir si nosotros estamos llegando a una batería de separación. Y entonces en la batería de separación dice, ¿sabes qué? Pues tú llegas con 100 PSI, ¿no? Ahí separamos con 100 PSI, excelente.
Pero de pronto nos dicen allí en campo y nos dicen, ¿sabes qué? Oye, pues vamos a hacer una operación y entonces pues se va a represionar tu batería, ¿no? Y se va a represionar la llegada de tu pozo. Y entonces pues nosotros así como de, oye, pues no manches, o sea, y luego, ¿qué voy a hacer con mi producción, no? Y ya te dicen, no, pues sabes qué, ¿cuánto vas a perder? A ver, o sea, ¿cuánto perderías si esto se represionara a 300 PSI? Y luego ya llegas y te dicen, no, pues sabes qué, que siempre no, que a lo mejor se represiona hasta 500, ¿no? No lo sé. Entonces ya tú, ingeniero de producción, llegas y empiezas a hacer tu análisis. Y dices, a ver, con 100, con 300 y con 500. Vamos a ver qué hace, ¿no? O sea, ¿qué nos va a generar que pues ahí en la operación de repente nos incrementen la separación, ¿no? La batería de... Ok, entonces vamos a ver, que nos incremente la presión de separación. Vamos a picarle. Cuidado porque no quiere correr esta cosa. A ver, warning. Se supone que estaba corriendo. Sí, hace rato corre. A ver, permíteme. Listo, lo acabo de correr. ¿Alguien ya le corrió? Inlet pressure, liquid rate. Esto está bien. Results. Acá. Y ahora. Esta cosa no jala. Dice... Rayos, sí, lo acabo de correr hace unos minutos. Siempre me hace quedar mal esta cosa. ¿Alguno de ustedes ya le corrió? Déjenme ver. Ahorita lo arreglamos. Vamos a quitar esta. Vamos a ver si corre con 100 nada más. Debe ser outlet pressure. Debe ser outlet pressure, que es la presión. Lo que estamos poniendo inlet pressure, que sería la del yacimiento, más bien tiene que ser outlet pressure, que sería la del separador, ¿no? Entonces ahora sí, ya arreglamos este asunto. Entonces ya no sé si lo vieron, no sé si me siguieron, pero bueno, lo que estábamos haciendo aquí, bueno, lo que hice por error fue colocarle el inlet pressure, que son 5000, ¿no? Entonces, si nosotros le ponemos aquí inlet pressure, nos está diciendo, o yo le estoy diciendo que estaríamos teniendo 100 PSI, 300 y 500 de yacimiento, pues eso no se puede, ¿no? Entonces, por eso no llegaba a nada. Tiene que ser outlet pressure. ¿Sí? Outlet pressure es el zinc, ahora sí es la presión en el zinc y es la presión que yo tendría en el separador. ¿Okay? Entonces ahora sí le ponemos run y entonces observen esto. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, aquí lo que el sistema nos está diciendo es, está mandándonos un análisis del gradiente de elevación contra presión. Entonces tenemos tres curvas. Una
La curva verde, observen ustedes que si yo le pongo el cursor encima, dice es a 500 PSI. Y observen esto, ¿cuál es la presión que me está dando? 1700, digo, el gasto que me está dando, dice 1737 barriles por día. ¿Sí? 1737 barriles por día. Eso es si yo tuviera los 500 PSI, pero yo estaba operando con 100. Observen, me estaba dando 2040 barriles por día. Es decir, si yo, si a nosotros nos dijeran, ¿sabes qué? Va a incrementar la presión en la batería de separación. Entonces, ¿cuánto vas a perder? Yo estaría perdiendo prácticamente 300 barriles por día por ese incremento en la batería de separación. Eso es incrementar a 500 PSI. Si incrementara a 500. Si incrementara a 300, bueno, yo estaría perdiendo aquí, pues, prácticamente 90 barriles, ¿sí? Es decir, digo, 90 barriles, pues, son bastante buenos, sobre todo en pozos que dan poca producción, pero 500 sí me está llevando a una pérdida bastante alta, ¿no? 300 barriles, pues sí es mucho, ¿no? Ok, es una pérdida considerable. Entonces, pues ahí sí, ¿sabes qué? Yo le diría, oye, no manches, me va a hacer perder mucha producción, porque ¿de qué otra manera se puede, solucionar esa situación, ¿no? Recuerden guardar esto porque de repente se cierra, eso no se les olvide. Entonces, ya está. Ya hicimos un primer análisis, pero bueno, ese es este análisis. Y observen, si ustedes ponen aquí en el System Results, también pueden ver esta parte, ¿no? O sea, lo que les manda aquí es, a ver, la presión del sistema la tengo abajo, o la presión de salida. Observen ustedes que la tengo a 100, 300 y 500, y esto está contra el gasto. Observen ustedes que de 100 a 300, pues la pérdida no es tan alta, ¿sí? Y no hay tanto problema. Pero observen ustedes cómo cambia el comportamiento para 500, ¿sí? De 100 a 300, esto pudiera ser lineal si nosotros pensamos, 500, bueno, no va a haber tanta pérdida. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Pues no vas a perder tanto con 500, pero observen ustedes cómo cambia esta parte, esta curva, y entonces 500 sí ya se incrementa, ¿no? O sea, se acentúa. ¿Qué pasaría si yo de repente esto se incrementara a 700? Run, otra vez. Vamos al System Results. Observen. Es decir, con 300 no hay tanto problema, ¿no? Pero ya después de 300, la caída de presión comienza a ser bastante drástica. La caída en la producción, ¿sí? Perfecto. Entonces ya tenemos aquí un primer análisis. Entonces vamos a hacer otra cosa. Eso es en el PT Profile, ¿sí? Aquí PipeSim tiene muchas opciones para modelar para hacer nuestros análisis. Vámonos ahora en análisis nodal. Vamos a picarle acá. Píquenle ahí donde dice análisis nodal. ¿Sí me van siguiendo? Le voy a cerrar otra vez. Estamos en Home, dice PT Profile y dice Nodal Analysis. Entonces vamos a picarle ahí donde dice Nodal Analysis y le damos acá. ¿Cuál quieres escoger? Entonces te dice aquí en General, ¿no? Te dice Nodal Point. Vamos a ponerle aquí el de fondo. Dice Branch End. Vamos a hacer otra cosa antes de esto. No, vamos a dejarlo así. Ahorita les muestro esto. Dice aquí, termina en el zinc. Outlet pressure 100, ¿no? Porque son los que me dan mi batería de separación. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Y luego dice sensibilidades en la presión de entrada, ¿no? En el inflow. ¿Ok? Las condiciones de entrada. Entonces, vamos a ver qué podemos cambiar. ¿Qué podemos cambiar en la terminación? Estas CPLs de completion. Pudiéramos cambiar el corte de agua, por ejemplo. Pudiera estar variando el corte de agua. 0% de corte de agua, 30% de corte de agua. Es decir, PipeSim nos permite hacer un análisis de qué ocurre cuando van cambiando las condiciones de explotación o de producción de nuestro sistema.
¿Sí? Recuerden ustedes que es en flujo pseudoestacionario, ¿ok? Es decir, no considera el cambio en el tiempo. Para eso hay otro software que también es de Schlumberger, que se llama Olga. Hay otro software que también es de Petex, es decir, hay otros softwares de otros diseñadores, bueno, de otras empresas que pues también nos sirven para esto, pero Olga es bastante famoso por su poder para, por así decirlo, por su capacidad para poder modelar flujo transitorio. Entonces vamos a ponerle run a ver qué pasa. Este es el comportamiento. ¿Lo recuerdan? Mientras corre, es esto. Inflow, outflow. Observen cómo lo estamos modelando. Eso es con el estrangulador. Estamos modelando con nodo solución en fondo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque yo puedo estar en campo y de pronto empiezo a ver que está cambiando el corte de agua de mi pozo. ¿Y qué es lo que quiero analizar? ¿Qué va a ocurrir cuando ese corte de agua llegue a 30? Cuando ese corte de agua llegue a 50. ¿Por qué? Porque a lo mejor está cambiando muy drásticamente. Y entonces lo que yo tengo que saber es cuánto va a perder en producción. Observen ustedes esto. ¿Cuál es esta curvita? Dice que es 0% de corte de agua. Observen esta que es 70% de corte de agua. Esto también es importante. Esto empieza a subir. ¿Sí? Observen cómo se está cargando la curva de outflow hacia arriba. ¿Por qué? Porque está cargándose. Porque está a punto de dejar de fluir. Es decir, el corte de agua, recuerden ustedes, que hace que mi gradiente sea más pesado. Mientras más pesado sea el gradiente, más trabajo le va a costar al pozo fluir. Y aquí está. Esta es la curva de perfil. Es elevación contra presión. Y observen ustedes esta línea naranja. Vamos a picarle aquí. Ahí está, miren. Miren cómo se cruza. ¿Por qué se está cruzando? Porque el gradiente se está volviendo más pesado. En el fondo, todavía tenemos la ayuda del gas, de la relación gas-aceite. 500 pies cúbicos por barril. Pero en la medida que va subiendo también, ese gas se va liberando. ¿Sí? Y el gas, recuerden ustedes que hay algo que se llama factor de resbalamiento y algo que se llama factor de colgamiento. El factor de resbalamiento, en este caso, cuando vamos en flujo ascendente, es cuando el gas va viajando más rápido que el aceite. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues el gas le empieza a ganar al aceite, lo empieza a dejar, y entonces, pues ya no nada más es aceite, tenemos 70% de líquido. Entonces, ¿qué le está ocurriendo a esta cosa? A lo naranja. Pues el perfil empieza a ser más pesado. Entonces, cuando vamos ya del fondo hacia la superficie, es decir, cuando vamos ya pasando por esta parte, por el pozo, el perfil se empieza a volver más pesado. Y observen cómo ya cruza las otras curvas. Le va a costar más trabajo al pozo llevarlo hacia la superficie. Y por ende, eso también le va a afectar en el gasto. Observen cuánto es el gasto, 1292. Siendo que con 0 de corte de agua yo traía 20 de 2040. Observen la curva azul. Cómo se carga menos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque le cuesta menos trabajo. El gas le ayuda y además no tengo corte de agua, así que no tengo problemas. O sea, lo eleva fácilmente. En la medida que va incrementando el corte de agua, las curvas empiezan a hacerse más pesadas. ¿Ok? Ese es uno de los análisis que también se hace. Vamos a ver si con 90 sigue fluyendo. Déjenme ver si...
Aquí está. Observen esto mientras nos manda el resultado. Estos son los patrones de flujo. Ups. Patrones de flujo. En este caso tenemos 4. Puede haber 5, puede haber 6, depende del autor. Sí, para este análisis hay 4. En este flujo burbuja, la fase continua, en este que estoy señalando, la fase continua, es el líquido y el gas tiene algunas burbujas ahí. Todavía están disueltas, o todavía está disuelto en el líquido. Flujo batch. Observen cómo ya empieza a incrementar el tamaño de las burbujas, es decir, hay mayor presencia. Es el flujo tapón, perdón. Este es el flujo batch, este es el flujo tapón. Observen el tamaño de la burbuja. Empieza a ser más grande. Aquí es en donde se empiezan a notar más los efectos de colgamiento y de resbalamiento. En estos dos. Y definitivamente en el flujo anular, pues el efecto va a ser más grande. El resbalamiento, pues el gas va a fluir más rápido que el líquido. Y entonces el líquido empieza a ocupar una sección de la tubería. Recuerden que ustedes que colgamiento está definido como el volumen de líquido que ocupa una sección aludida de la tubería. Es decir, vamos a suponer que esta sea nuestra sección de tubería. Si nosotros tomáramos cuánto líquido tenemos aquí, pues podríamos estar por acá, es decir, esta parte va a ser líquido, esta parte va a ser gas. Pero mientras más gas haya y más rápida sea su velocidad, nos va a dejar mayor cantidad de líquido, la va a ir dejando, es decir, vamos a tener mayor cantidad de líquido ocupando una sección de la tubería y el gas pues va a correr más rápido, va a ir a una velocidad mayor. ¿Y eso en qué se ve reflejado? Pues en que al yacimiento le cuesta más trabajo poder elevar los fluidos del fondo hacia la superficie. ¿Ok? Y observen esta parte. 90% de corte de agua prácticamente está dejando de fluir. Y ahora, con este mismo análisis, hagamos otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si llegara a incrementar mi presión de salida a 300, que era lo que traíamos, pues a lo mejor algunos pozos tienen 70% de corte de agua. Vamos a picarle ahí. Vamos a ver qué ocurre. Observen estos resultados. Dice 0, 30, 50, 70 y dice sin convergencia, que es el del 90. ¿Qué quiere decir sin convergencia? Ni siquiera está cortando la curva de inflow. ¿Por qué? Porque ya no está fluyendo. ¿Por qué? Porque incrementó la contrapresión. Entonces tienes un gradiente muy alto o muy pesado y luego todavía tienes una restricción que es ese 300%, esos 300 PSI. Recuerden ustedes que esa contrapresión pues es como si alguien se parara en la puerta y no los dejara pasar. Si la persona que está en la puerta es muy grande, ustedes no van a poder pasar. Si la persona que está en la puerta a lo mejor es más pequeña que ustedes, bueno, pues ustedes les va a costar algo de trabajo pasar, pero van a poder pasar. Eso está pasando en el pozo. Si tú tienes una contrapresión muy alta, pues no deja que haya flujo.
Si tú tienes una contrapresión más pequeña, pues puede haber flujo. ¿Sí? Entonces hagamos otro análisis, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a cerrar esto, vamos a ponerle aquí en blanquito. Ya quedó. Y ahora vámonos con las condiciones de outflow. Vamos a ver qué ocurre aquí. Estrangulador. Vamos a picarle estrangulador. Vamos a regresar a la condición inicial, que era de 100. ¿Sí? Vamos a picarle aquí. Tiene diferentes parámetros que yo puedo variar para el estrangulador. Tiene para variar la relación de la presión crítica, el coeficiente de descarga, etcétera, ¿no? La tolerancia, el coeficiente de fases. Esos parámetros realmente van a depender de la información que tengamos. No siempre se cuenta con esa información, entonces lo mejor es no moverle en la mayoría de las ocasiones. Si nosotros sabemos lo que le vamos a mover, movámosle, pero si no sabemos qué moverle, mejor no le movamos nada. Antes de hacer este análisis de estrangulador, vamos a darle el close. Y vámonos otra vez aquí a Network. Cuando ustedes quieran analizar, por ejemplo, del fondo al estrangulador, y ya no considerar esta parte, lo que pueden hacer es desactivar aquí el sync. Por ejemplo, dice deactivate. Píquenle. El flujo se va a quedar hasta acá, hasta el estrangulador. También pueden desactivar esta parte. Cuando ustedes desactivan esto, ya no hay flujo en la línea. Entonces ya lo desactiva por default. Si ustedes quisieran desactivar también el estrangulador, podrían picarle acá. Y solo analizarían el pozo. Pero nosotros nos queremos quedar con todo. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a picarle acá. Le picamos acá donde dice Puma. Y le picamos. Vamos a darle en estrangulador ratito. Vamos a darle estrangulador un momento. Observen ustedes estos parámetros, esta información que tiene. Tenemos 42, 64 ohms, ¿sí? Tenemos aquí ya parámetros por default. Algo que les quería explicar es, hay una sección muy útil de PipeSim, que es la ayuda. Si ustedes le pican aquí al signito, se aparece aquí el manual de ayuda. Y es bastante útil. Vamos a suponer que yo no sé qué es el coeficiente de descarga. Entonces ustedes le pican ahí el coeficiente de descarga que maneja el estrangulador y le buscan acá choke y aquí se los dice. Les está explicando, y aquí lo que hace es explicar qué es cada uno de los parámetros que viene en esa tabla que yo podría mover. Y entonces te dice el coeficiente de descarga y cómo se calcula. Y te da aquí una idea de cómo se calcula. Entonces con eso ustedes podrían aprender o entender a qué se refiere con esa parte. También calcula un gasto crítico. Observen esta parte. Presión crítica, gasto crítico. ¿Sí? Entonces cuando ustedes tengan duda, váyanse a la ayuda. Les va a mostrar información bastante valiosa. Vamos a suponer que ustedes dicen, bueno, yo no conozco la correlación de Ansari para flujo multifásico vertical. Y le pican ahí, le pican acá en flujo multifásico. Les muestra algunas correlaciones, pero a la vez les muestra una explicación. Te dice que Ansari es un modelo mecanístico desarrollado por la Universidad de Tulsa y etcétera, Y también te muestra, por ejemplo, para Beck and Brill, para Dons and Ross, etcétera. Gray. Entonces es bastante útil para saber, bueno, qué le voy a meter de datos. Hay veces en las que realmente si no sabes qué le vas a meter, mejor consúltalo acá, para que entiendas qué le puedes mover. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a pozo.
Nodal Analysis. Y luego ya dice Outflow Sensitivity. Estrangulador, choke. ¿Y qué le voy a mover al estrangulador? Pues le voy a mover el bin size o el diámetro del estrangulador. Un 64avo. Entonces traíamos 42. Siempre procuren colocar el tamaño que trae, porque pues, es el que vamos a evaluar, ¿no? Es el de referencia. Entonces vamos a suponer que está operando con este diámetro. A ver, regálame un segundo, por favor. Tengo una llamada aquí laboral. Entonces, dame un segundo, por favor. No se vayan. No tardo. Listo, ya quedó. Otra vez, pero bueno, ya. Vamos a darle. 42/64avos. Le ponemos ahí. Y luego vamos a ponerle, ¿qué pasaría si nosotros redujéramos el diámetro del estrangulador a 36 y lo redujéramos a 28? Y quizás, bueno, vamos a ver qué pasa si nos vamos hacia abajo. Vamos a irnos uno hacia arriba nada más para evaluar. Es decir, 46, 42, 36, 28. ¿Listo? Vamos a darle aquí en Run. ¿Qué más tenemos? No tenemos nada más. Ok, listo. Aquí no hay dudas, no hay preguntas. Ok. Entonces observen esta parte. Si ustedes le pican aquí con el clic izquierdo y se lo dejan apretado y luego le desplazan de abajo hacia la derecha, les da un zoom in, ¿ok? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es? Pues es el más pequeño, ¿no? Este es el que pusimos. Es 28, me parece. ¿A cuánto llega el gasto?
Aquí ya están ordenados. Aquí está. El gasto del de .43. Lo mejor es ponerlo en orden para que así nos lo manden. Pero vamos a ver este gasto de 43. 1.427 respecto de los 2.040 que traíamos. Este es el gasto con el que está operando. ¿Sí? Este es el de 42. Se reduce mucho. Pero ustedes vean el estrangulador con el que yo estoy operando. Es este de .65. ¿Cuál es? Es este de acá, este rojo. Si nosotros vemos la curva, nosotros nos podríamos dar cuenta que pues es un estrangulador bastante amplio para el potencial que tiene el pozo. Es decir, prácticamente yo lo estoy operando a la mitad. Y observen cómo se está cargando hacia la derecha. ¿Qué ocurre? Recuerden ustedes que hay aquí. Vámonos a el flujo a través de estranguladores. Cuando nosotros operamos del lado izquierdo de lo que es esta curva de outflow, o si quieren llamarla la palomita, vamos a nombrarlo así coloquialmente, tenemos flujo inestable. Cuando operamos del lado derecho tenemos flujo estable, ¿ok? Esa es una. Y la otra es cuando yo opero del lado de flujo inestable, gobiernan los efectos de colgamiento y de resbalamiento. Cuando yo opero del lado del flujo estable, gobiernan los efectos de fricción, es decir, en esta parte gobierna la fricción. ¿Qué ocurre si esta cosa también se empieza a cargar? Es decir, si esta cosa se hace así. Pues tú vas a decirme, oye, pues yo tengo un buen de gasto, o sea, ve cuánto tengo de gasto. En apariencia tendrías mucho gasto, pero aquí hay un efecto que se está generando que es el efecto de colgamiento. Cuando ustedes vean una curva así, casi horizontal, es que tiene mucho colgamiento y eso nosotros no lo queremos. ¿Por qué? Pues recuerden ustedes que el colgamiento también reduce el gasto e incrementa el efecto de resbalamiento. ¿Por qué? Pues ya lo vimos aquí en el video, ¿no? Mayor colgamiento, más resbalamiento. ¿Ok? Más colgamiento, más resbalamiento. Y eso está ocurriendo aquí, en lo rojito. Lo que quiere decir es que el estrangulador que tenemos es muy grande. Y si todavía lo ampliamos más, pues ni siquiera le vamos a dar mayor gasto, o sea, no le vamos a ganar mucho. Observen este. Aquí lo estoy ampliando. Este de .71. Lo estoy ampliando. Yo estoy ampliando de 2040 y le estoy ganando 2143. Prácticamente le estoy ganando 100 barriles. Pero ¿qué ocurre si yo hago eso? Pues yo, en lugar de administrar la energía del yacimiento, que es la que yo necesito optimizar y extender, ¿para qué? Pues para que el pozo fluya más. ¿Y por qué quiero que fluya más? Porque cuando nosotros tenemos un pozo fluyente y estamos con la energía, por decirlo coloquialmente, gratis o regalada que me está dando el yacimiento, pues puedo tener un factor de recuperación mayor. Si yo me acabo esa energía, entonces voy a tener que aplicar algún sistema artificial o algún método de recuperación secundario mejorada en caso de que el yacimiento pues ya empiece a depresionarse, ¿sí? Entonces no es recomendable abrir tanto los pozos tampoco, pero eso es parte del análisis que también se está haciendo aquí. Vamos a ponerlos de forma ordenada para que sea más fácil de leerse, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí 42,
vamos a dejar el de 28, 46 y vamos a incrementarle otro, o sea, vamos a ver qué pasa si le incrementamos más. A 52. Y vamos a ver todavía, si yo le pongo aquí en System Data, ¿qué va a ocurrir? Tenemos aquí 5000 PSI. Vamos a ver si nos permite hacer curvas de IPR futura. Le picamos. Observen ustedes lo que está haciendo PipeSim. PipeSim empieza a hacer diferentes iteraciones y me empieza a decir, ¿sabes qué? A ver, tú me diste tales valores. Y yo, PipeSim, empiezo a estimar los gastos con esos valores, gastos de producción, para cada estrangulador que yo tengo. Aquí ya lo hizo, no hizo lo que es la curva como tal. Ok, no hay ningún problema. Pero observen ustedes que el incremento, es decir, incrementar el estrangulador, aquí en esta parte, pues no tiene ningún beneficio y cada vez se está cargando más a la derecha, es decir, cada vez empieza a haber un mayor efecto de colgamiento. ¿Cuál sería el diámetro óptimo? Entonces creo que nos tendríamos que ir hacia atrás. Entonces vamos a hacerlo, vamos a ver qué pasa si nosotros nos vamos hacia atrás. Vamos a quitar esta parte ya. Vamos a darle acá. Y en lugar de irnos con diámetros hacia arriba, porque ya vimos que pues, no es una buena administración del yacimiento andarnos yendo con diámetros hacia arriba, entonces le ponemos 42, le ponemos 36, le ponemos 28, le ponemos 18, 64 avos. Ok. Y vamos a darle en Run. Observen ustedes esta parte. ¿Sí? Este es el que con el que está operando actualmente. Si nosotros lo llevamos al siguiente, es decir, de arriba hacia abajo, al del 36, este es el 36-64 avos. Pues tampoco ayuda mucho a optimizar la energía. Este es el siguiente, el de 28. Y luego sigue el de 18. Si nosotros quisiéramos optimizar más la energía, pues tendríamos que ir con este de 28. Si nosotros nos vamos por un estrangulador aún más pequeño que este de 18, pues en apariencia, pues sí, pues vas a administrar energía, pero tampoco vas a tener gasto suficiente, ¿no? O sea, tampoco se trata de llegar o sea, tienes que tener el diámetro óptimo. Observen esta parte de acá abajo, ¿no? Observen cómo se levanta, por así decirlo, esta curva, ¿sí? Este punto de inflexión. ¿Qué está ocurriendo aquí? Si yo cierro mucho el estrangulador,
yo tengo un efecto contrario a lo que yo estaba teniendo con estranguladores grandes. Y lo que está pasando aquí es que estoy ahogando mi pozo. ¿Por qué? Por la relación gas-aceite que tengo y el potencial que tengo. Mi pozo tiene un buen potencial, tiene una buena RGA, y entonces si yo le meto un estrangulador pequeño, lo que estoy haciendo es ahogarlo, y en lugar de ayudarle, lo estoy afectando. Además, que tengo pues, poco gasto, esto, a esta condición, estaría dejando de fluir antes que el resto de los estranguladores. Entonces, si a mí me preguntaran, oye, ¿sabes qué? ¿Cuál sería el diámetro óptimo? Yo podría proponer este valor, es decir, este que está en 28.64, que sería el naranja. Con esto estaríamos evaluando. Obviamente, o es complicado a veces, pues que te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Cuál es el diámetro óptimo? Pues el de 28. Y entonces, pues sí, pero ¿cuál es la coproducción con 28? Con 28.64. Pues le estaríamos perdiendo casi 610 barriles. Se tiene que justificar muy bien cuando vas a hacer este tipo de cambios, ¿sí? Porque pues son 600 barriles, o sea, al final, digo, si es antes de empezar a operar el pozo, pues está súper bien, pero si ya está operando el pozo, pues ahí se tiene que justificar técnicamente por qué vas a hacer ese cambio, ¿no? Entonces hagamos otro análisis nada más. A ver si... Aquí está. Con el tubing. También nosotros podemos evaluar cuál es el diámetro más óptimo del tubing. Estos análisis se hacen mucho cuando se va a diseñar un pozo o cuando se está haciendo todo el análisis, primero que se inicia con el BCD y pues se hace todo el análisis y traíamos que era 2.441, ¿no? Entonces, de repente pues podemos decir, ¿sabes qué? Oye, a ver, ahorita tenemos una tubería de producción de 2.7 octavos, pero ¿qué pasa si la incrementamos a 3.5, ¿no? de diámetro exterior? Me parece que es... ¿cuánto es el de 3.5? Vamos a ponerle que sea 3.25. Entonces vamos a suponer que nosotros vamos a cambiar el diámetro de la tubería. Le picamos. Y supongamos que estamos analizando y tenemos los datos de un pozo, ¿no? Tenemos nuestro pozo exploratorio y entonces estamos diseñando el resto de los pozos y tenemos que proponer cuál sería el diámetro apropiado. Entonces, muchas veces tenemos el pozo exploratorio y a partir del exploratorio o el de evaluación es en donde nosotros empezamos a hacer lo que es el análisis y el diseño para el desarrollo de los pozos de desarrollo. Entonces, ponemos aquí, tenemos dos diámetros. El diámetro de 2.7 octavos y el diámetro de 3.5, ¿no? De 3.5. ¿Sí? Y entonces vemos esta parte. La diferencia en producción, pues prácticamente 140 barriles, ¿no? 145 barriles. Si nosotros nos vamos a la curva, al gradiente, elevación contra presión, pues en el fondo es donde más nos cambia el comportamiento. ¿Sí? Pero no hay gran variación. Yo les preguntaría, y quisiera saber su opinión, ¿con cuál se irían ustedes? Si ustedes le dijeran, oye, ¿sabes qué? A ver, pues mira, evalúa
2/7 es igual a 3.5. ¿Cuál te conviene? ¿Se van con el de 2/7 o se van con el de 3.5? ¿Ustedes qué opinan? ¿Y por qué? ¿Quién dice yo? ¿Qué se les ocurre? Bueno, para resolver la duda, yo, en mi decisión, mi experiencia, yo me iría con el de 2/7. ¿Por qué? Porque prácticamente el de 3.5 no me da gran ventaja, evaluando con el mismo diámetro, y a la vez incrementaría el costo. Recuerden ustedes que el costo también de la tubería de producción pues es alto porque pues al final es acero. Y entonces pues eso también me incrementa bastante el costo. No tiene tanto caso meterle un diámetro de tubería más grande, siendo que el potencial de pozo pues tampoco es tan alto. Y de por sí ya el pozo ya me está dando 2,000 barriles con esta 2/7, y yo ya no le quiero sacar más, porque si no me lo voy a echar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo hago? No tiene caso terminar pozos con tubería de 3.5 pulgadas si no me va a dar, o si no puedo sacarle más al pozo. Si yo tuviera un potencial mucho mayor, a lo mejor sí, pero en este caso pues no es algo recomendable. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta aquí, algún comentario, alguna pregunta. También pueden hacer sensibilidades con la presión del yacimiento. Es decir, pueden hacer múltiples sensibilidades. Aquí, digo, nada más fue un ejemplo, fue una forma de mostrarles cómo se usa PipeSim también para hacer análisis nodal. Pero pues, se pueden hacer múltiples escenarios. Entonces, pues hasta aquí estaríamos terminando el curso. Digo, fue breve, pero creo que pudimos abarcar pues bastantes rubros de PipeSim y pues ver cómo se puede hacer este tipo de análisis que pues son el día a día, muchas veces cuando es la parte de diseño, cuando es productividad de pozos, cuando es ingeniería de producción. Es decir, este es un software comercial y entonces no crean que es un software que nada más se da académicamente, sino es un software que se usa en la industria petrolera, es así como Prosper. Entonces,
pues si hay alguna duda, recuerden que también me pueden escribir al correo. Voy a subir también en el canal de YouTube otro ejercicio, y ese es con un ajuste de un gradiente, que ahí tomamos el gradiente de producción con una sonda con sensor de presión y temperatura, y después hicimos el ajuste de lo que es la correlación de flujo multifásico. Y entonces ahí lo voy a subir al canal también para que lo tengan. Y si quieren seguir practicando, bueno, pues ahí pudieran hacer ese también. Les voy a escribir aquí mi correo. Sí, les voy a compartir. De hecho, ya me pasaron los videos, entonces les voy a compartir desde el ejercicio 1 desde el primer día hasta este día, ¿no? Ingeniería.unam.edu, este es mi correo. Mi LinkedIn es tal cual mi nombre, ahí me van a encontrar. Entonces lo voy a poner aquí también. Es Víctor Juan López Hernández. Gracias por su paciencia. Y para YouTube estoy como BJ Channel. Parece que lo encuentran como BJ Channel 01. Este es el identificador. Sí, ese es. Ahí están. Ya no les paso Facebook ni Instagram, porque pues ahí la verdad es que no subo contenido educativo, hasta pena me va a dar por cosas que estoy subiendo. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención. Disculpen ustedes ayer la situación, pero bueno, pues hoy pudimos terminar y les agradezco su asistencia. Y pues estén atentos para próximos cursos. Adelante, sí, por favor, compañeros de la SAIP. Muchas gracias, profesor. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Muchas gracias. Pues a nombre de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Petrolera, pues agradecemos a todos los presentes por su interés y pues queremos agradecerle a usted, profesor, por su participación pues en esta edición de cursos intersemestrales pues 2023. Y pues queremos hacerle pues la entrega de esta constancia, este reconocimiento a usted por pues impartir el curso de Fundamentos de Análisis Nodal con software especializado. Muchas gracias. Le haremos llegar este reconocimiento a usted. No sé si se lo vayamos a entregar en la facultad o mediante un correo. Y pues con esto pues damos finalizado este curso e invitamos pues a todos a que sigan asistiendo a los cursos presenciales y en línea que se van a seguir impartiendo. Y pues a todos los alumnos pues se les llegarán sus constancias de asistencia, se las haremos llegar mediante el transcurso de este mes. Y pues gracias a todos y agradecemos pues a la Facultad de Ingeniería por dejarnos impartir estos cursos con todos. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes por la invitación y ya saben que estamos a la orden aquí por cualquier duda o cualquier otro curso que se pueda presentar nuevamente. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana y buen puente. Cuídense. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor, hasta luego. Profe, hasta luego.